mucho. Mi nombre es Aaron Rodríguez. Tengo 2 años explicando sobre finanzas personales uno a uno a ciertas personas y estoy encantado de estar con ustedes aquí en esta noche en especial, de que hayan tomado el tiempo para aprender y más con lo importante que es ahorita en nuestra situación de Costa Rica sobre finanzas en tiempos de crisis. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a compartirles pantalla. Entonces, para que puedan ver la presentación, por favor, me avisan en el chat si pueden ver la presentación. Genial. Muchas gracias, Emilio. Pues bien, bienvenidos sean todos nuevamente esta noche. Como Juan Carlos ha dicho, yo trabajo para una academia que se llama Nauler, la Escuela de la Vida, traducido al español. Y esta academia se encarga de enseñarles temas útiles y prácticos a todas las personas en medio de este tiempo de coronavirus, pero en especial para la vida. Ahí están todas nuestras redes sociales y yo me encargo de la parte específicamente de educación financiera. Para contarles un poquito más de mi experiencia, yo cuento con un máster de marketing y ventas de un centro internacional de negocios de España llamado CEREM Business School. También, gracias a Dios, tuve la oportunidad de sacar una certificación de liderazgo de equipos en una universidad de Michigan. Y como Juan Carlos les explicó anteriormente, tengo 2 años aproximadamente de dar sesiones uno a uno o asesorías para finanzas personales. Y hoy les vengo a traer una manera más práctica para que tengan cuidado y que tengan más conciencia sobre qué hacer con su dinero en medio de este tiempo de crisis. Y lo que vamos a hacer en este webinar es que le voy a explicar la situación antes, durante y después del coronavirus con respecto a nuestro dinero. Es decir, qué hicieron las personas antes del coronavirus, qué podemos hacer durante este coronavirus y qué deberíamos de mantener incluso después del coronavirus, más importante aún. Así que si tienen cuaderno, lápiz para apuntar, con todo gusto háganlo como ustedes quieran. Al final yo voy a dejar la presentación con la empresa Saiza, ¿ok? O si no, pueden contactarnos igual por redes sociales y esta presentación se las podemos pasar, porque voy a explicarles un método muy práctico para que puedan aplicar ustedes y después me hagan saber si les ha ayudado incluso a acomodar mejor su situación o no. Ahora sí, también va a haber una sección de preguntas casi al final de este webinar, o también les voy a hacer ciertas preguntas para que por favor me las puedan contestar en el chat. Así que vamos a abrir una cierta sección especial para que anoten sus preguntas en algún lugar que ustedes quieran y después con todo gusto se las voy a contestar. Así que para comenzar, iniciemos con la parte de antes del tiempo de coronavirus. Y esta pregunta, por favor, contéstemela en el chat, es: ¿qué pasa con sus gastos cuando recibe más ingresos? ¿Qué creen que sucede con sus gastos? ¿Alguna idea? Se incrementa. Perdón. Sí. Ok, Emilio dice, si no se administran bien, también incrementan, aumentan. José Antonio dice, se incrementan. Muy bien, tienen toda la razón. Para la gran mayoría de las personas aumentan, lamentablemente. Y por eso es que antes de la crisis, nosotros como sociedad teníamos malos hábitos a la hora de administrar nuestro dinero. Aquí les traigo 4 en general que son los que he visto que más nos han afectado a todos. El primero es que muchas personas no habían pensado en tener otras fuentes de ingresos aparte de su trabajo o del salario que recibían. Después, hay un principio mental
que no sé de dónde lo aprendimos y porque cada situación es diferente, si fue de nuestros padres, si fue de la escuela, del sistema educativo, de las noticias, de series de Netflix, de cualquier cosa. Pero este principio es dinero que sobra, dinero que se gasta. Y esto ustedes lo pueden ver o no sé si lo han vivido personalmente, pero se nota mucho cuando nosotros salimos del colegio o de la universidad y recibimos nuestros primeros salarios. Uno usualmente tenía una cierta cantidad de pagos que hacer o nuestros papás nos ayudaban. Y cuando empezamos a trabajar, creemos que ahora ese salario es mucho dinero y por ende es dinero de sobra. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro cerebro cree que hay dinero de sobra? Nos preguntamos, ok, ¿qué me puedo comprar con estos 200,000 colones extra que me quedan? Y así, todo ese dinero que sobra, entre comillas, lo lleva uno a consumir o a comprar muchas cosas, incluso hasta generar deuda. Por ejemplo, se han visto casos de personas que se endeudan con su primer trabajo para un carro modelo 2020 que después no pueden mantener y muchos otros tipos de compras que depende del caso pueden ser innecesarias. ¿Ok? El número 3 es que no tenemos la buena costumbre de registrar los gastos que hacemos. Es decir, muchas personas tienen el mal hábito de no saber en qué gastan ni cuánto gastan. Y por eso ustedes pueden conocer personas tal vez que les dicen, qué raro, es que yo ganaba 300,000 colones por mes y no sé qué hice con todo ese dinero. No sé en qué lo gasté. Gracias, papi. O después podemos ver personas que llegan a final de mes y dicen, qué raro, yo pensé que tenía 50,000 colones extra, no sé dónde están en este momento. Y por no tener ese hábito de registrar los gastos, pueden haber fugas de dinero muy grandes que después van a necesitar. Y el último hábito, que es el que más ha afectado a la población y que más me tiene preocupado personalmente, es que las personas no ahorran para emergencias, sino que ahorran para gastar. Y les pongo un ejemplo. Muchos de ustedes y yo hemos querido comprar un celular nuevo, un televisor, cuando tenemos la oportunidad, pero las personas no crecimos con ese hábito de ser previsivos, por decirlo así, prevenir para el futuro algo que pueda pasar. Y yo personalmente lo experimenté. Hicimos un estudio de mercado aquí en Costa Rica y de 50 personas que yo mismo llamé personalmente y les hice la pregunta, ¿usted tiene ahorros para emergencias? De esas 50 personas, solo 15 tenían ahorros para emergencias. Entonces ahora se pueden imaginar ustedes tal vez en un muestreo de 1,000 personas, ¿cuántos pueden tener ahorros para emergencias? Y todo eso venía antes del coronavirus. Por eso no me sorprende que muchas de las situaciones preocupantes que tenemos sea a raíz de que no existan ahorros de emergencias, al menos para sobrevivir. Y todo eso nos trajo otras consecuencias negativas. Como ustedes han visto y yo también a través de todo el mundo, las personas que no pensaban tener más de una fuente de ingresos y dependían solo de su trabajo, ahora están desesperados porque perdieron ese trabajo, porque no saben qué hacer, no saben de dónde conseguir dinero, y ni siquiera existía la opción dentro de su mundo que ese trabajo se iba a acabar en algún momento. El hábito del dinero que sobra, dinero que se gasta, nos trajo como consecuencia comprar cosas que en este momento no se puede mantener o algún estilo de vida que no se puede mantener. Y personalmente a través de los cursos he visto cómo personas tienen que vender su carro modelo 2020 o 2019 porque ya no les alcanza el dinero y ni siquiera tienen para comer. Después, como les dije, como no hay un hábito para registrar el dinero, las personas nunca se habían sentado a calcular hasta este tiempo del coronavirus
cuánto dinero necesitaban para sobrevivir, cuánto dinero era específicamente para necesidades y cuánto estábamos gastando más bien en gastos por gusto y no por necesidad. Y como les dije, a pesar de que no tienen un empleo, no sabían cuánto era el dinero que necesitaban para sobrevivir, tienen bienes materiales que más bien les genera estrés y deuda, y tampoco tienen ahorros de emergencias. Pero todo bien, ya hay muchas malas noticias, ok, si alguno de estos es su caso, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Qué se puede hacer para trabajar esto? Y por eso durante esta crisis les voy a traer un método muy sencillo, muy práctico, para que puedan administrar el dinero y así puedan mantenerlo incluso para el resto de la vida después. El método se divide en dos simples pasos. El primero es que ustedes dividan sus gastos detalladamente en tres simples listas. La primera lista, bueno, las primeras dos listas se llaman gastos necesarios y gastos de querer. Entonces ustedes primero hacen una lista de los gastos que ustedes tienen, ¿verdad? Ya sea luz, agua, que a veces compramos express, que a veces compramos ropa, hay personas que aún mantienen su empleo. Y de toda la lista que ustedes saquen, lo dividen en estas dos categorías. Y los gastos necesarios, ¿qué son? Aquellos que ustedes necesitan sí o sí para sobrevivir. O sea, son indispensables, no se pueden cambiar. Y aquí podemos tener de ejemplo luz, agua, las deudas o los préstamos que hay que pagar por obligación, que son necesarios de gastar o de pagar. Y después tenemos los gastos de querer, que son todos aquellos que no sean necesarios, pero hacemos por gusto. Entonces, aquí ya incluye comida express, la ropa. Y un ejemplo que les traigo es este. Una vez que ustedes hacen la lista, si pueden ver aquí en la pantalla, para los gastos necesarios, la mayoría de personas tienen gastos como luz, agua, la despensa o el diario. Hay personas que para trabajar aún en medio de este tiempo de crisis tienen que gastar en gasolina y otros que necesitan tener un celular para poder comunicarse por cuestión de teletrabajo. Aquí se incluye el internet también, que ha sido indispensable en medio de esta crisis y no estaríamos aquí si ninguno de nosotros lo hubiera pagado. Entonces, lo más importante es que ustedes hagan esta lista de gastos necesarios y calculen cuánto es que ustedes pagan por mes o por quincena. Yo les recomiendo que si ustedes reciben ingresos por mes, hagan estas listas por mes. O si ustedes reciben ingresos por quincena o cada quincena, hagan estas listas igual cada quincena. Esto les permite llevar un mejor orden, por decirlo así, de su dinero en medio de esa quincena. Hoy hay personas que incluso les pagan por semana, si ese es su caso, y si usted gusta, también puede hacer estas listas por semana. Ahora sí, pasando a los gastos de querer, es lo mismo. Podemos tener aquí comidas en restaurantes, las personas que les gusta comprar ropa, snacks, a un gimnasio, dependiendo si lo considera necesario o no, puede incluirse aquí. Y es lo mismo. Pero la diferencia con es que si ustedes se dan cuenta, los gastos necesarios, los de la izquierda, siempre tienen una cantidad fija. Es decir, ustedes y yo pagamos casi siempre una cierta factura de luz, cierta factura de agua, pero con los gastos de querer es diferente, porque usted y yo elegimos la cantidad a gastar. Entonces usted y yo elegimos cuánto gastaríamos en un restaurante, cuánto vamos a gastar en ropa en medio de esa quincena, en medio de ese mes. Y esto es lo más importante, porque las personas necesitamos presupuestarnos para controlar esos gastos por gusto. Estos son los gastos que más deben ser controlados y que en especial les recomiendo que lo haga en este tiempo de crisis. Si su situación está en peligro, si su trabajo está en peligro por el coronavirus, entonces por favor
presupuéstese mejor con estos gastos de querer y priorice los gastos necesarios, porque estos son los que le permiten vivir los gastos necesarios y los gastos de querer simplemente nos dan gustitos, algunos lujos, pero no son indispensables para vivir. Entonces, cuando ustedes hacen estas dos listas, calculan el total, como pueden ver en este ejemplo, se hizo por mes, de $480 por mes y de $190 por mes para los gastos de querer. Y lo importante de aquí es que necesitamos conocer la diferencia. He visto bastante que sí, nosotros tal vez tenemos una cierta noción de qué gastos debemos hacer, pero no nos hemos puesto a analizar si es un gasto indispensable o simplemente ha sido un gasto por gusto. Y cuando usted haga esta lista, le va a permitir ver en serio si está gastando mucho o en exceso en gastos de querer y le está faltando dinero para sus gastos necesarios, en especial para este tiempo de crisis. Ahora, si también les traigo un tip muy importante para que ustedes aprendan a registrar su dinero. Yo lo que recomiendo es que aplicación en su celular. La que personalmente recomiendo es este chanchito rojo que ustedes ven aquí a la izquierda, que se llama Money Manager o Registro Contable en español. Esta aplicación es gratis y les permite registrar a ustedes si pagaron en efectivo, si pagaron en tarjeta, cuánto están gastando ustedes en transporte, cuánto están gastando en comida. Porque se los pongo así. Digamos que ustedes hacen sus listas de gastos, ¿verdad? Ya sabe usted cuánto tiene que pagar de gastos necesarios y sabe cuánto tiene que pagar para gastos de querer. Pero es importante que usted sepa cuál es su gasto real. Es muy diferente que usted planee que va a gastar, por ejemplo, 40,000 colones en restaurantes a que usted haya gastado 40,000, porque usted puede gastar más o gastar menos. Y por eso este hábito de registrar cuánto usted gasta es lo más importante que hay. Porque en mis cursos he visto que este es el hábito que más nos hace falta a las personas. Saber en qué gastamos el dinero y cuánto hemos gastado. Incluso de forma anual. No sé si ustedes se han puesto a calcular cuánto gastan ustedes al año, pero les aseguro que usualmente es bastante. Y entonces, ¿qué pueden hacer con esta aplicación? Ustedes registran con esta aplicación qué hacer o cuáles gastos han tenido y después lo pueden pasar a un documento de Excel para los que sean más tecnológicos o hay personas que prefieren llevarlo en alguna libreta de contabilidad o su propio cuaderno con gastos detallados, como ustedes quieran. Si no quieren usar la aplicación, también conozco personas que utilizan el método de siempre pagar con tarjeta nada más y nunca pagan, casi nunca pagan con efectivo. Entonces la tarjeta les lleva ese registro de gastos por ellos. Si usted prefiere este método, también es totalmente a su elección, pero por favor, siempre registre sus gastos para saber cuál ha sido su gasto real versus lo que ha planeado gastar. Con eso terminamos las dos listas de gastos y pasamos a una tercer lista que yo denomino ahorros especiales. Entonces, muchos de nosotros solemos ahorrar, como les dije, para comprarnos un celular nuevo, para comprarnos un carro nuevo, y todo esto se puede incluir en esta tercer lista. Es un ahorro para gastar, es un ahorro porque ustedes quieren. Ahora, también hay ahorros necesarios, como los padres que ahorran para el estudio de sus hijos en el futuro, para una universidad, etcétera. Entonces, cuando ustedes hagan esta lista de ahorros especiales también, se junta con las otras dos listas de gastos y estas tres listas comprenden nuestro segundo paso, que es que ustedes dividan el dinero en dos ramas.
Entonces, el método es así. Como les dije, ustedes definen sus ingresos, digamos 400,000, 500,000 colones por mes, por quincena o por semana, como ustedes escojan. Y después, ¿qué hacen? Juntan su lista de gastos necesarios, de gastos de querer y de ahorros especiales, hacen un total y eso comprende nuestra rama casual. Casual porque es lo casual, es lo que siempre gastamos usualmente. ¿Y por qué así? Porque ustedes necesitan saber cuánto dinero de sus ingresos es dedicado solamente a gastos, porque hay otras áreas de la vida que cubrir, no solo los gastos. Y de ahí me lleva a la segunda rama, que se llama ambulancia. Por eso, estos son los ahorros dedicados específicamente para emergencias. Y por favor, nunca los toque. Nunca en la vida se tocan. Esto lo he visto también porque hay personas que pueden tener ahorros de emergencias, pongamos un ejemplo, de 5 millones. Y a veces se nos viene esa tentación de que vemos 5 millones ahorrados que son para emergencias y decimos, Tino, ¿y qué importa agarrar 50,000 para ir a algún viaje a algún lado? O ¿qué importa? Agarramos unos 30,000 y nos compramos unas tenis. Pero no, esto no debería de ser así, porque si usted empieza a hacer eso, va a agarrar ese mal hábito de ir sacando poquito a poquito de ese ahorro de emergencias que tenía y cuando ustedes se den cuenta puede llegar una emergencia que le represente tanto dinero que después se va a lamentar de haber sacado de esos ahorros de emergencias. Y ustedes y yo lo sabemos, las emergencias llegan cuando ellas quieran e incluso en los peores momentos posibles. Por eso es demasiado importante que ustedes tengan esos ahorros de emergencias, porque no existe en serio nada más importante que ustedes sean prevenidos ante el futuro y lo que pueda pasar. Y por eso es que en medio de esta situación de coronavirus, muchas personas están necesitadas, porque nunca habían pensado, primero, que su trabajo lo iban a perder y que tampoco iban a necesitar dinero para seguir sobreviviendo. Entonces, ¿qué es lo recomendado? Que ustedes guarden de 6 a 12 meses de sus gastos necesarios. Y lo que les recomiendo es que lo guarden en una cuenta que genere intereses. Muchos bancos le pueden generar a ustedes intereses del 1% anual, 2% anual, todo depende de donde ustedes lo quieran guardar. Pero a la hora de ser dinero que en teoría nunca se va a tocar, pueden aprovechar para generar más dinero de allí. Entonces les voy a enseñar un ejemplo. Si pueden ver, esta persona, digamos que gana $1,000 netos por mes. Estos son aproximadamente 575,000, 580,000 colones por mes. Siguiendo el caso anterior, vimos que los gastos necesarios tenían un total de $480. Los gastos de querer, $190. Y digamos que esta persona va a ahorrar $100 todos los meses. Esto nos da un total para la rama casual de $770. ¿Ok? Como pueden ver también, lo que sobraría de dinero son $230 que pasarían a la rama ambulancia. Es decir, $230 dedicados para ahorros de emergencias. Y los que les decía antes, mínimo tener 6 meses para ahorros de emergencias. Entonces, si son $480 de gastos necesarios, esta persona necesitaría mínimo $2,880 de ahorros para sobrevivir 6 meses sin empleo. Y se los aseguro que muchas personas que están sufriendo en medio de este coronavirus, si hubieran tenido estos ahorros de emergencias, no estarían tan desesperados, porque se tendría mínimo 6 meses
para sobrevivir bien sin recibir ningún tipo de dinero. Y el último paso es que ustedes calculen que el porcentaje que estos gastos o estas ramas le representan de su dinero. Para eso utilizan esta fórmula que ven aquí a la derecha de la pantalla. Es muy fácil. Ustedes agarran el total de la rama, lo dividen entre sus ingresos y lo multiplican por 100. Si vemos el caso de la rama casual, el total sería $770 dividido entre $1000, se multiplica por 100 y esto, como ven aquí, a la parte izquierda de la pantalla nos daría 77%. ¿Esto qué significa? Que ustedes tienen un 77% de su dinero dedicado siempre a gastos. ¿Ok? Cuando se hace la rama ambulancia, se ve que es un 23%. ¿Y para qué esto? Para darles una recomendación en general. Por favor, mínimo intenten que sus ahorros de emergencias sean de un 10% de su dinero. Mínimo, si es posible. Y que también, si es posible, la rama casual no les representa a ustedes más de un 60% de su dinero, para que sí puedan mantener sus gastos a raya, como les dije, de ser posible, porque muchas personas tienen gastos necesarios muy altos y ahí ya hay que hacer otras técnicas para ver cómo reducir más los gastos que ustedes tienen o controlarse más con los gastos de querer, etcétera. Pero hasta el momento, por favor, contésteme en el chat. ¿Han entendido este método para administrar el dinero en tiempo de crisis? Supongo que todo muy claro. Genial. Gracias, Marta y Eric, por contestar. Ok, con gusto, Mercedes. Ahora sí, hay otras prácticas adicionales que ustedes pueden hacer durante este tiempo de crisis. Y depende de su situación, es si tienen ingresos o si usted no tiene ingresos. Para las personas que tienen ingresos, les recomiendo que primero, lo primero en serio, es que agradezcan. Debemos agradecer la oportunidad de que podemos aún contar con ingresos, de que aún estamos sobreviviendo. Todo ha sido bastante, sí, difícil en medio de esta situación y nosotros, aunque ha sido difícil y todo, podemos agradecer los ingresos que tenemos. José Antonio me dice, en el caso de que la empresa le pague menos de lo que uno gana. Ok, por eso decía que lo importante aquí es agradecer. Puede que no agradecer el hecho de que ganemos menos, sino agradecer el hecho de que aún contemos con ingresos, porque hay personas que simplemente fueron recortados de sus empleos y la están pasando mucho peor que otras personas. Y para contestarle la pregunta a José Antonio, todo depende de su lista de gastos necesarios y gastos de querer. Es decir, dependiendo, primero, lo que tiene que hacer ahorita, si le redujeron su salario, es que calcule cuántos son los gastos necesarios que usted debe de hacer o debe de pagar sí o sí, si tiene deudas, si tiene préstamos, y después de ahí ver si le alcanza o si le hace falta. Es lo más importante, es la lista más importante que se debe hacer en medio de este tiempo de crisis. ¿Ok? Ahora, otra cosa que se puede hacer es que con base al agradecimiento, aquellos que les sobre dinero, por favor, podemos ayudar a otros en necesidad. Ustedes y yo tenemos amigos,
conocidos que tal vez no la estén pasando tan bien, y si no los conocen, uno puede salir a buscar quién necesita nuestra ayuda, un pequeño porcentaje de nuestro dinero que no lo gastemos en comida express, sino que ayudemos a alguien a comprar un diario para que pueda seguir viviendo, porque no hay mejor época para ayudar a otros a como nos gustaría ser ayudados. Si nos redujeron el salario, pero si nosotros estuviéramos sin ingresos, claramente nos gustaría recibir ayuda. Y aquellos que tenemos ingresos de sobra, por favor, intentemos ayudar o buscar organizaciones que puedan ayudar y asegurarnos de que ese dinero sea bien utilizado también, porque bien o no, la maldad puede existir y se pueden aprovechar de nuestro dinero. Por eso lo más importante es tener cuidado. Y la principal recomendación que vi en los comentarios, si estamos fatal en ahorros de emergencias, no hay mejor tiempo para que ustedes en este momento comiencen sus ahorros de emergencias. Si cuentan con ingresos en este momento, si les sobra dinero, prioricen para ahorros de emergencias. No sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos cuándo vendrá la vacuna, en especial en nuestro país de Costa Rica, que se está levantando cada vez más la curva. Por eso necesitamos más estos ahorros de emergencias. Ahora, para los que no tienen ingresos, lo importante aquí es buscar formas de reducir gastos. Y hágase esta pregunta personalmente. Aquí no podré ver todos los casos que usted tiene, pero hágase la pregunta usted mismo. ¿Cómo puedo hacer para reducir gastos? Incluso si tiene ingresos, la puede hacer. Pero más importante, si ya no cuenta con ingresos o si le redujeron el salario. ¿Qué puedo hacer para reducir gastos? Hay personas que, por ejemplo, pueden darse cuenta que la factura de la luz antes les llegaba muy alta o muy cara y ahorita pueden apagar más luces en la casa que no se utilizan. A veces dejan los abanicos prendidos toda la noche y no se daban cuenta. Entonces buscan forma de reducir la factura de la luz. Lo mismo con la factura del agua. El internet siempre es fijo, entonces en ese sí les doy una buena recomendación. Hay planes de internet que ustedes y yo hemos agarrado tal vez hace 4, 3 años y que hoy en día están actualizados y están más baratos y nos dan lo mismo, incluso nos pueden dar más. Entonces siempre es hacer esa pregunta, ¿cómo puedo hacer para reducir gastos? Y buscar opciones. Hay personas que se les está dificultando pagar el alquiler. Entonces, nada cuesta por este periodo de tiempo corto de aquí a diciembre mudarnos con nuestros padres o con algún ser querido, con algún amigo que nos pueda apoyar y que nos pueda recibir. Dice Diana que ella bajó el plan del teléfono y el de cable de internet para tratar de bajar gastos. Muy bien, Diana, la felicito. Ven, uno puede buscar alternativas para hacer esto. Y otra que tal vez a nosotros los chicos nos cuesta un poco más es pedir ayuda. En serio, si se ve muy necesitado y por favor de una manera honrada también, hay que ser humildes y reconocer que podemos necesitar ayuda de otras personas, al menos para que nos ayuden a pagar los gastos necesarios que tenemos si no hay otra alternativa. Pero también nosotros podemos hacer algo. Muchas personas tienen bienes materiales que pueden vender. Si es necesario, si se ven ante una urgencia, pueden buscar qué empeñar, pero así una urgencia de que ustedes digan, no tengo que comer y tengo que conseguir dinero de alguna forma. Entonces empeñan una cadena, algún reloj, algo que tengan de valor, algún carro que ya, lamentablemente vamos a tener que vender, pero por favor, si necesitan sacrificar el estilo de vida que ustedes llevan, háganlo, porque es más importante sobrevivir que pasar estresados intentando pagar lujos que ahora mismo no se pueden pagar. Después nos recuperaremos. Lo que más se puede recuperar es el dinero, pero nuestra salud, nuestro estrés, nuestro bienestar emocional necesita estar bien para poder recuperar ese dinero después. Y por eso, si también usted no cuenta con ingresos, si lo han despedido de su trabajo, si le redujeron su salario y ahora tiene más tiempo libre,
o trabaja menos días, aproveche ese tiempo que tiene y capacítese más, porque no hay otra mejor oportunidad si usted tiene más tiempo libre de ir a YouTube y dependiendo de su profesión, ver videos para usted mejorar en esa profesión, que usted se capacite, que usted crezca y después de ahí pueden venir más oportunidades laborales, porque estoy de acuerdo con varios autores que nosotros como seres humanos tendemos a ir a pedir trabajo. Es decir, por favor, ayúdame, necesito trabajo, etcétera. Pero no tendemos a decirles, hey, vea, puedo hacer esto por usted. Yo sé de ingeniería, sé de administración, puedo ayudarle a administrar su negocio, puedo ayudarle con las redes sociales, puedo ayudarle a vender en medio de este tiempo de crisis, puedo ayudarle a distribuir caretas, lo que sea. Pero tenemos esa mala maña por favor, ayúdeme y pedir sin intentar dar de vuelta. Por eso intente ofrecer soluciones y para que se pueda ofrecer mejores soluciones, capacítese más. Hay muchísimos cursos gratis que puede encontrar en Google, en YouTube, que es totalmente gratis. Y si acaso le puede dedicar unos 10, 15 minutos al día y se lo prometo que no se va a lamentar de ese hábito de autoconocimiento y también de crecimiento personal. Ahora, si ustedes tienen deudas, también se divide igual, si cuentan con ingresos o si no cuentan con ingresos. Para los que aún cuentan con ingresos, si usted cuenta con ingresos, por favor, abone más a sus deudas. No hay mejor tiempo para que usted pueda hacer ahorros o abonos extraordinarios si tiene la oportunidad al no gastar tanto en esta cuarentena. Entonces, puede controlarse más con esos gastos de querer y le abona más a su deuda, así sale más rápido de esa deuda y después va a ser más feliz en el futuro. Pero si usted no tiene ingresos, que hemos visto claramente la posibilidad de aplazar el pago, dependiendo de la institución, como les dije antes, se puede pedir ayuda, pero lo que más importa es que si no tiene ingresos y tiene deudas que pagar, sea proactivo. Busque la iniciativa de buscar formas de generar ingresos. Ok, sí, nos quedamos sin empleo, es lamentable, llore si tiene que llorar, deprímase si tiene que deprimirse, pero hágalo por un día máximo, que después de ahí no pase, busque qué hacer, busque oportunidades, sea proactivo. Si necesita aprender a hacer otras cosas, hágalo. Un día estaba hablando con una muchacha que me decía, si yo llego a perder mi trabajo en ventas, yo voy y cocino almuerzos con mi hija y los voy a vender a la zona franca. ¿Entienden? Entonces, ella ya tenía esa proactividad, tenía esa iniciativa, ya tenía un plan, ya sabía qué hacer en caso de no tener ingresos. Y si se quedaba sin ingresos, probablemente quería aprender a cocinar bastante bien, que la comida le saliera bien rica. Pero esto es lo más importante. Ahora, hay otra pregunta que siempre me hacen en este webinar y es, si tengo deudas, pero tampoco tengo ahorros de emergencias, ¿cuál priorizo? ¿Cuál debería de hacer? ¿Pago mis deudas o empiezo a ahorrar para emergencias? Pues bien, déjenme decirles que personalmente creo y considero que no hay una respuesta general. No puedo decirles a todos, pague sus deudas, ni podría decirle a todos, ahorren para emergencias, porque depende mucho de su situación. Entonces, usted mismo tiene que analizar cuál pesa más en su vida, no pagar deudas o no tener ahorros de emergencias. Si, por ejemplo, usted tiene ingresos y aún puede seguir pagando las deudas poco a poco, pero le sobra dinero para ahorrar a emergencias, entonces priorice los ahorros de emergencias. Pero si usted cuenta con ingresos y se ve en peligro o en situación, en una mala situación, y tal vez tiene algunos ahorros ahí en la asociación que usted sepa que más o menos los tiene, entonces puede priorizar pagar sus deudas.
También existe el FCL, que personalmente no recomiendo retirar ni gastar hasta el último instante, de verdad, hasta que sea totalmente urgente. Pero al final aquí es que usted mismo se diga, ¿cuál es más importante? ¿Debo de pagar mis deudas o ahorro para emergencias? ¿Con cuál sufro más si no lo hago ya? Ahí ustedes podrán encontrar su propia respuesta y después ver qué acciones van a tomar en consideración. Y pues bien, ahora sí abrimos la sección de preguntas. No sé si han tenido alguna pregunta a lo largo de todo este webinar, que ya casi vamos a finalizar. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? Pues parece que todo está muy claro. También esa puede ser. Ok, dice César, recomienda invertir en acciones de bolsa o ahorro en bancos para ahorros a largo plazo. Ok, César, déjeme hacerle nada más una pregunta para aclarar. ¿Con qué tipo de ahorros quiere hacer esto? ¿Con ahorros de emergencias o simplemente con otro dinero? Ujú, dice Cristina que ella sí tiene deudas y es más importante pagarlas. Pues bien, qué dicha que ya pudo aclarar mejor su situación, Cristina. Si puede pagar las deudas y ahorrar para emergencias también, sería lo ideal. Entonces, si puede ver cómo reducir gastos para esto, también se lo recomiendo mucho. Pensando en una pensión, por ejemplo. Ok, un ahorro a futuro. Ok, César, para ese sí puede ser variado, porque sí, claro que sí aplica. Porque es que invertir en acciones es un tipo de inversión bastante riesgosa. Entonces usted puede dedicar más bien cierta parte de su dinero a inversiones, pero no todo. Entonces, por ejemplo, para el ahorro de pensiones, yo lo que recomiendo es que si, por ejemplo, usted va a ahorrar, digamos que 100,000 colones por mes, ¿ok? De esos 100,000, dedique 20,000 para invertir en acciones y el resto, 80,000, vaya ahorrándolo y lo mete en una inversión más bien un poco menos riesgosa, pero que también le genere buen interés, como un certificado a plazo en los bancos. Entonces, lo que usted puede hacer es que todos los mes a mes va invirtiendo en acciones, porque las acciones tienden a usted darle un muy buena ganancia, pero también tiene sus riesgos, ¿verdad? Sí le recomiendo que invierta en acciones en medio de este tiempo de coronavirus, puesto que se ha demostrado que en las épocas de crisis es el mejor tiempo para invertir en acciones, pero aún así no todo su dinero. Como le dije, la regla principal ahorita, en medio de este tiempo de crisis, es que proteja el dinero que a usted le quede. Si tiene dinero de sobra, genial, sí dedíquele una parte a acciones, pero si acaso un 20% de lo que tenga y el resto a inversiones más tranquilas, como un certificado a plazo, o hay cuentas de ahorro que, por ejemplo, sé de una cuenta en Scotiabank que después de 2,5 millones le genera a usted un 1,75% de retorno anual. Existen las cuentas como la cuenta naranja del Banco Popular, Baco Objetivos en el Back Credomatic, pero
todo depende de su elección, si quiere invertirlo en un certificado a plazo o simplemente dejarlo como un ahorro. Entonces, sí se va a ir asegurando con 80,000 todos los meses un ahorro para su pensión, y si le va muy bien con las acciones va a tener más aún después. Pero eso ya es otro tema más detallado, porque las inversiones involucran muchas otras cosas y a nivel mental también somos muy influenciados cuando vamos a invertir dinero. No es mi caso, pero sería bueno mencionar un poco el uso de las tarjetas de crédito. Sí, claro, Diana. Entonces, para las tarjetas de crédito, primero, no soy fan de las personas que en cierto modo satanizan el uso de tarjetas de crédito, porque todas las tarjetas de crédito tienen sus beneficios. Conozco personas que son tan buenas, pero tan buenas y tan responsables para administrar el dinero, que pagan todo con tarjeta de crédito y a final de mes pagan el marchamo del carro con los puntos que tienen. Ahora sí, ese es el buen caso. Hay también beneficios, por ejemplo, en aeropuertos, en descuentos. Por ejemplo, hay descuentos también en supermercados con los puntos. Pero si usted aún no tiene el buen hábito de ser puntual, de administrar bien su dinero, no le recomiendo tener una tarjeta de crédito. Porque nosotros salimos del colegio, de la universidad, no sabemos cómo utilizar una tarjeta de crédito y pensamos que es una forma de tener dinero extra, pero no es así. Una tarjeta de crédito es un método de pago, no es simplemente un intercambio. Usted le están prestando ese dinero, no se lo están regalando, porque después hay que devolverlo con intereses. Sí, claramente si no se efectúa el pago en el día que tiene que ser. Entonces, eso es lo que yo personalmente recomiendo, que si va a utilizar tarjeta de crédito, hacerlo responsablemente, y si no, entonces mejor aprender a administrar primero el dinero a través de este método o del método que más le parezca, y después de ahí sí utilizar la tarjeta de crédito. Dice, yo sí tengo deudas y me están presionando y con un salario bajo no podría para las dos opciones. Lamento escuchar eso, José Antonio. Si, si ese es el caso, ya no toca nada más que pagar las deudas, pero si hay alguna forma de reducir igualmente los gastos que usted tiene para priorizar ahorros también de emergencias, sería la opción más ideal. ¿Alguna otra pregunta o duda que tengan? Hola. Ok. Cualquier otra duda, contestémosla ahorita al final del webinar, porque lo que queda es qué hacer después de la crisis. Para finalizar, como les dije, esta crisis nos vino a cambiar nuestra vida totalmente, nuestra forma de gastar el dinero, nuestra forma de socializar, y usted y yo deberíamos de salir como nuevas personas, en especial a la hora de administrar el dinero. Por eso los hábitos que más les recomiendo que queden con usted son estos 5. Primero, explicarles, las crisis económicas, según la historia, se dan aproximadamente entre 12 a 15 años en promedio. Entonces, esta no va a ser la última, probablemente, crisis económica que vayamos a vivir. Y por eso usted necesita prepararse para la próxima con ahorros de emergencias. Por favor, si puede, si es su caso, entonces intente en serio mantener los ahorros de emergencias, salgan de las deudas que puedan y después ese dinero, las deudas, lo dedican a ahorros de emergencias. Cada situación es muy personal, eso yo lo comprendo, porque yo doy cursos personales y por eso hay que buscar opciones para salir de ahí. Luego, esto se aplica para todos, controlémonos con nuestros gastos de querer, con presupuestos y por favor registren el dinero. Si tengamos deudas, no tengamos deudas, tengamos ahorros de emergencias o no, siempre registren los gastos que ustedes tienen.
Pueden utilizar la aplicación que yo les dije, pueden utilizar el método que quieran. Hay personas que guardan facturas de todo lo que compran y después lo apuntan en una libreta. Pero por favor, siempre, siempre, siempre háganlo. Esto es lo que he visto que más nos hace falta. También luego del coronavirus, mantengan el hábito de caridad con otras personas en todos los tiempos, no solo en una crisis. Las personas necesitan la ayuda de personas que puedan ayudar. También eviten caer en deudas caprichosas, es decir, deudas que ustedes no necesiten en este momento y que puedan ahorrar para comprar. Les pongo un ejemplo. Como les dije, he visto personas que han tenido que vender sus carros modelos 2020 en medio de esta crisis. Y eso pasó porque ustedes y yo cuando comenzamos a trabajar, como les dije, pensamos que tenemos dinero de sobra y podemos endeudarnos con un carro. Ahora, si queremos un carro es simplemente para trasladarnos de un punto a otro. No se necesita un modelo 2020 para ello. Por eso, si no es necesario, si no considera que el dinero le puede alcanzar para el futuro, antes de tomar un préstamo hay que ver muchas cosas, la tasa de interés que le puedan cobrar a usted, si en el futuro va a poder seguirlo pagando, si necesitan realmente endeudarse o no. Pero si esta persona se hubiera comprado un carro más económico, de contado o ahorrándolo de ser posible, o endeudándose pero con menos dinero, no hubieran tenido que vender ese carro modelo 2020 en este momento. Ese es un ejemplo de una deuda caprichosa. Y por último, luego de esta crisis o en medio de esta crisis, como les dije, busquemos formas de generar nuevas fuentes de ingresos. Capacítense más, ofrezcan más soluciones. Si necesitan hacer algo diferente, lo hacen, pero no dependan nunca solo de una fuente de ingresos. Siempre intenten diversificar y tener al mínimo 3 fuentes de ingresos diferentes. Entonces, con todo esto, hemos terminado este webinar sobre finanzas en tiempos de crisis. En serio, muchas gracias que se han quedado hasta aquí. Y les invito que si quieren conocer más sobre administrar el dinero, pueden seguirnos en Facebook, Nowler School of Life, o en Instagram, como Nowler School. También agradecer a Saiza por toda la oportunidad y en serio, espero haberles podido ayudar. No sé si tienen alguna otra pregunta final que tengan ahí en el chat. Con todo gusto, Cristina. Bueno, Aarón, yo creo que ha sido de mucho provecho para todos, ¿verdad? Agradecerle a usted por su tiempo, por haber estado acá con nosotros, por prepararse y por compartir los conocimientos, de verdad, de forma, así como usted lo decía, también con caridad para ayudarnos a todos en estos tiempos que nos está tocando vivir. Entonces, de parte de Saiza y de todos los presentes, muchas gracias y a poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y el video va a quedar ahí también en Facebook por si hay que repasar algún punto, entonces ahí nada más entramos y lo podemos ver. Entonces, muchas gracias, Aarón, y a todos los participantes por haber estado acá y esperamos que todo esto vaya pasando y que cada día podamos ir saliendo adelante, ¿verdad? Lo más importante. Sí, como les dije, la presentación, como acaba de decir Juan Carlos, va a quedar ahí en el Facebook de Saiza, se las voy a pasar a ellos. Y si no, cualquier otra pregunta, cualquier situación personal, en serio, que ustedes tengan, no duden en contactarme a través de esas redes sociales y así poder ayudarles un poquito más, a ordenarse incluso un poquito más, porque siempre hay algo nuevo que aprender. Incluso yo aprendo mucho de ustedes, aunque no lo crean. Así que, en serio, muchas gracias y bendiciones para todos. Espero que se cuiden mucho en medio de esta crisis. Aarón, muchas Ujú. gracias. En realidad ha sido muy provechosa la charla y también me gusta mucho eso de que debemos tener ese hábito de caridad con los demás. Y creo que usted lo tiene porque eso es lo que está haciendo con nosotros. Eso es un hábito de caridad.
Ujú. y ha sido muy provechosa, hemos aprendido mucho, que Dios lo bendiga, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Dios la bendiga igual. Muy bien, y buenas noches entonces y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Descansen. Buenas noches.